vámonos directitos luego al tema de la mesa de debate. Tenemos por ahí un video que nos proporcionaron, son pequeños cortes, porque es un tema que principalmente nos ocupa mucho en esta mesa de debate y queremos profundizar del tema. Vamos a verlo y regresamos con ustedes. Colegas, que estamos hoy en un proceso de destrucción de la democracia. Son tus palabras. No todavía. Bueno, lo has escrito, no todavía, que es un proceso de destrucción y quizás no está destruido todavía. Por eso te pregunto, ¿cuáles son las alarmas más importantes para ti hoy en la 4T que te hacen decir eso? Pero déjame precisar en qué contexto he usado la palabra destrucción. Claro. Lo que yo digo es que este gobierno plantea una transformación y para hacer la transformación algo tienes que quitar, porque si no quitas, no cambias. Lo que yo digo es que hasta ahora, lo que este gobierno destruye está más claro que lo que construye. Justamente lo que estamos ahorita es iniciando de nuevo con otra visión de la modernidad, otro futuro del país, rescatando nuestra historia, ¿no? Y en esto de la cuarta transformación. Y esto no es de celebrarse, justamente tú que eres historiador, recuperar nuestro pasado en la independencia, la reforma, la revolución, colocarse en ese nivel, ¿no es algo positivo en principio? No, podemos discutir la idea de la historia que tiene el presidente de México es la idea de la historia que estaba en el libro de texto de la época del PRI. Yo no creo que esa idea de la historia pueda ayudar mucho a entender lo que pasa. Mira, yo creo que los mexicanos tenemos un problema muy serio con nuestra historia. Nos hemos contado una historia patria que coincide solo muy parcialmente con la realidad. Hemos convertido en nuestros héroes a nuestros derrotados. Hemos convertido en nuestros villanos a algunas de las personas fundamentales para explicar la historia de México. ¿Ves la conquista? Y Cuauhtémoc, el héroe derrotado, es el héroe de la conquista. Y Cortés, el conquistador, finalmente el que hace la gran mezcla de la que sale México con la conquista, es el gran villano. No es el villano Hernán Cortés. Es el gran villano. Pero para ti no lo es. Naturalmente que no lo es. Okay. Depende cómo lo quiera ver. Si me voy a poner ahora a reclamar los actos de violencia de la historia, pues mira, tendría que reclamar los actos de violencia de Cortés y los actos de violencia de los tlaxcaltecas que acompañaron a Cortés y de los totón y de los chalcas que acompañaron a Cortés, porque Cortés conquistó México con las comunidades indígenas que estaban en contra de los mexicas, de nuestros problemas que tenemos con la historia. Nuestros dos curas insurgentes, Hidalgo y Morelos, los dos derrotados, los dos absolutamente fracasados en su tarea. Bueno, es legítima la interpretación. No hay más que verlo. Hidalgo arrepentido expresamente de lo que hizo. Y Morelos muerto pues en una de las aventuras militares que tuvo. ¿Quién es? En México decimos, ¿quién consumó la independencia? Pues Agustín de Iturbide, un criollo. Ahí que estamos. luego se puso Hernán loco. Cortés, Agustín de Iturbide y Porfirio Díaz también es otro ejemplo de un líder exitoso para ti. Durante muchos años, Porfirio Díaz fue la solución para México. Fue el político, primero, que fue un héroe en la guerra contra la intervención, después que fue un aprendiz de gobernante, y luego fue el gobernante que pacificó México después de 70 años de levantamientos y de inestabilidad. Y luego se volvió loco y se quiso quedar. John, te recomiendo una cosa. Léete la biografía de Carlos Tello de Porfirio Díaz. Y luego lo comparas con Carlos Salinas y nos sentamos un día a conversar de las diferencias, porque simplemente no... Al presidente le gusta mucho también Madero. En una entrevista que hicimos en Milenio le dije, yo creo que esa no es una buena idea como modelo, porque acabó muy mal.
al compañero Madero. Fue Dice, traicionado. es la Bueno, oportunidad perdida de la democracia, ¿no? Bueno, pero quiero decir, terminó muy mal. Es una muy mala Terminó contra inspiración. un paredón fusilado. Otro héroe consagrado después o a propósito de su derrota y de su martirologio. Muy bien, pues ya es ahí, como vieron, esta parte dividieron unos pequeños segmentos para que se dieran cuenta de que el tema, pues que nos está proponiendo también aquí el profesor Héctor Lerín, al cual le paso el micrófono y que nos dé su punto de vista, digo, profesor académico de la UNAM, y pues tiene mucho que decirnos, y bueno, también nosotros qué opinar al respecto. Bueno, mira, tocayo, muchas gracias. Primero hay que ver de quién estamos hablando. También. Héctor Aguilar Camín es un intelectual del sistema. Héctor Aguilar Camín, toda su trayectoria, todo el mundo lo sabe, la hizo gracias al PRI. El que se está criticando está diciendo que Andrés Manuel tiene una concepción de la historia de la época del PRI, pero de ese PRI del que él se benefició. Y él y sus amigos como Kraus y muchos otros se beneficiaron de ese sistema del PRI. Y ahora, pues claro, ¿verdad? Se quieren dar un baño de pureza que no tienen. Entonces, Héctor Aguilar Camín mostró ahí una instalación que tiene en su revista. Está muy bien puestas y todas. Y si tú las ves, ya quisiéramos nosotros para un fin de semana, ¿verdad? Porque súper bien puestas. Todo el mundo sabe pues que se benefició muy ampliamente de contratos, que su revista ¿cómo se llama? Nexos y Letras Libres de Kraus y todos ellos pues recibieron dinero, estuvieron recibiendo apoyo durante mucho tiempo, aunque ellos digan que no, aunque digan que era por publicidad y todo. Ya sabemos cómo funciona el chayoteo en este país. Ahora, lanzarse contra Francisco I. Madero es el peor error que como historiador, supuestamente, Aguilar Camín puede hablar. Uh-huh. Porque claro, Aguilar Camín lo que está tratando de debilitar es uno de los ejes fundamentales de la Cuarta Transformación. Uh-huh. Estábamos hablando de tres transformaciones y ahora una cuarta. Está basada en un elemento decisivo que es la vida y la historia de Francisco I. Madero. Pero lo primero que habría que decirle al historiador Aguilar Camín es que Francisco I. Madero, fíjese, vendió hasta sus bienes, sus propiedades, y porque prácticamente pasó a la pobreza, ¿sí? Para organizar, ¿sí?, grupos antirreeleccionistas por todo el país. Se comportó con un valor que mucha gente ya hubiera querido, ¿sí? No es una gente a él le hubiera sido muy fácil, ¿verdad? Porque era una gente con recursos de sus padres, de él mismo, ¿verdad? Pues allanarse ya, pues nos alineamos al sistema, ¿verdad? Nos alineamos con Porfirio Díaz. Y sin embargo, absolutamente nunca lo hizo. Entonces, él hizo campaña política, ¿sí? En un momento en que era sumamente peligroso, porque ya sabemos que Porfirio Díaz se las gastaba. No lo liquidó, no lo mató, porque de plano llegó un momento en que Madero pues ya había sensibilizado a mucha gente, ya era una gente muy conocida. También era de una familia muy prominente, de mucho peso, de Coahuila, ¿verdad? Así que el asunto con él no era tan fácil. Entonces, vemos a gente que con gran valor, con gran interés, con gran decisión, ¿sí? En 7 meses con su actividad, liquida al gobierno porfirista y prácticamente tiene juicios porfiristas. Cuando Madero se paraba por ahí en las plazas públicas, en Coyoacán, en el centro, todo el mundo decía, ese está loquito, mire ese pobre loquito ahí, acompañado de su esposa y de un muchacho ahí que hablaba por él cuando se podía. No, ese pobre está loquito. Lo mismo le decían a Andrés Manuel, ¿verdad? Entonces, queda claro que Francisco I. Madero nos ayudó a deshacernos de una dictadura tremenda, ayudó a que los mexicanos pudieran convertirse en gentes que tomaban su camino y que tomaban su decisión por sus propias manos. Entonces, decir que es derrotado, entonces podemos que porque lo asesinaron por una traición, Andrés Manuel está apoyándose en una gente que es una gente que perdió. Bueno, pues entonces vamos a tener entonces como modelo
a Victoriano Huerta, porque Victoriano Huerta lo asesinó, ¿verdad? Y entonces Victoriano Huerta logró ser presidente de la República. Entonces, el ejemplo que como historiador nos da Aguilar Camín para denostar a Francisco I. Madero, puta, es tremendamente, es más, equivocado, tremendamente vil, tremendamente grosero. Fíjate, muy sencillo, fíjate, una gente como que es del gusto de, que seguramente sería del gusto de Héctor Aguilar Camín, como Enrique Krause. Fíjate, él aquí en su biografía del poder, Francisco Madero, por Enrique Krause, ¿verdad? Sí, o sea, no estoy agarrando un enemigo de ellos ni nada. Dice, la historia ocultó también la obra del régimen, se refiere a Francisco Madero. Dice, importa tanto, decía Vasconcelos, dar a conocer lo que Madero intentó, proyectó y todo lo que no le dejamos realizar. Al mes de haber llegado a la presidencia, creó el Departamento de Trabajo, propició la primera convención de la industria textil que reglamentó y humanizó el trabajo en las fábricas. Madero fue el primer presidente que legalizó la libertad sindical y de huelga. En su periodo se creó la Casa del Obrero Mundial. Sobre su política agraria, las opiniones de los historiadores se dividen. Comparada con la de Cárdenas, es cierto, la actividad de Madero palidece, pero en lo económico su proyecto para el campo no era muy distinto del que llevaron a cabo Obregón y Calles, y en lo político era sin duda más respetuoso de la autonomía local. Estoy de acuerdo, escribió en 1909, en que la división de la propiedad, contribuirá gradualmente al desarrollo de la riqueza nacional, como será una de las bases más fuertes de la democracia. Como buen administrador, se está hablando de Madero, lo planeó todo e hizo mucho, propuso la educación agrícola, reorganizó el crédito al campo, proyectó la colonización, la conservación de recursos forestales y el deslinde y venta de tierras nacionales, creó estaciones de experimentación agrícola, no le importaba únicamente la productividad, también la justicia, así lo comprobó el agudo economista porfiriano Carlos Díaz Dufó al entrevistarse con Madero a mediados de 1912. Ya no quiero leer más cosas porque aquí hay frases de Andrés Molina Enríquez, de Vasconcelos, de un señor que fue director del Colmex, cuyo nombre ahorita no recuerdo, ¿verdad? Que hablan maravillas de Francisco y Madero. Y venirnos el señor Aguilar también con el rollo de que Madero, porque fue fracasado, entonces el héroe de él fue Victoriano Huerta, porque él no fracasó, ¿verdad? No, y él ya lo dijo, o sea, ya dijo quiénes son sus héroes. Sí, bueno, yo quisiera comentar que, bueno, que hay que recordar de dónde viene Héctor Aguilar Camín. A mí se me hace un desperdicio hablar de él, pero bueno, vamos a hablar que viene de una familia acomodada, que empezó en el 1+1, pero es decir, como periodista, ¿no? Entre comillas, que empezó, como dirían, desde el quinto piso, no desde abajo, no picando piedra, no como reportero, sino empezó desde el quinto piso. Y bueno, como historiador, pues siempre ha mantenido una posición reaccionaria y es contrario, siempre ha sido conocido como contrario a León Portilla, por ejemplo, y pues, siempre ha estado contra la izquierda y bueno, actualmente o desde siempre ha sido antireeleccionista, anti-López Obradorista. AMLOísta, sí. Entonces, bueno, es lo que sé es que refieren que es una persona pensante, no es un genio, viene del Colegio de México, pero bueno, una cosa es que sea culto o inteligente, que cualquiera puede serlo, pero bueno, que sea ojéis, pues no, ¿verdad? O sea, sí, no, en Televisa, ¿verdad? Y eso sí hay que recordarlo, y como novelista, pues en realidad es lo que refieren es que empezó a escribir como de novelas de medio pelo, o sea, tampoco tan importantes, y bueno, pues es más bien como que su visión histórica, ¿no? Es así como de legendarios, él se ubica, o más bien hay personas que lo refieren como que sí se puede trabajar con él, pero que más bien es como déspota o autoritario, pues, pero porque les ganan sus fobias. Entonces, yo por eso digo, está bien que lo inviten porque a esos programas, porque es esta versión contraria, ¿no? Pero ya él siempre ha sido conocido así, se mueve con estas élites intelectuales que pues que el sistema de poder siempre ha mantenido vigente. Y donde está el billuyu. Donde está el billete, exactamente. Y bueno, pues a mí vi el programa del 11 y con Ackerman, que a mí me encanta, me cae re bien el Ackerman, porque no
no tuvo reserva de decirle o de confrontarse con su punto de vista, ¿no? Ponerle sus puntos, tal cual. Con su punto de vista, entonces estuvo muy interesante. Si pueden ver ese programa, véanlo completo y bueno, se van a dar cuenta exactamente de quién es Héctor Aguilar Camín, además de lo que aquí pues, nosotros podamos referirle. Aunque, bueno, creo que hay también un tema profundo en lo que dice. Es parte de una lucha que hay en México y que siempre la ha habido, que es un clasismo que siempre ha existido en México. Digo, no hay nada de malo en que empieces del quinto piso, eso pasa en todas las culturas, siempre va a haber estratos sociales. El tema es que él está yéndose hacia un lado donde está negando partes de la historia que son muy puntuales. O sea, no puedes tachar de perdedor a alguien que murió luchando por una causa, porque en todas las grandes causas, en toda la historia de la humanidad, eso siempre lo hemos encontrado. Siempre ha habido quien pierde, pero es parte y es parte de ir construyendo una nación, construyendo un proyecto o construyendo un ideal para irlo construyendo desde abajo, ¿no? Entonces, él lo que sí se ve es que le duele mucho el tema de este cambio al que está apuntando México, que es donde debe de haber justicia, los lemas que traían todos estos revolucionarios, independentistas, el mismo Madero, que es donde el punto central de todos era la justicia para todos, o sea, tanto para los que tienen como para los que no. Entonces, ese ha sido, creo que el proyecto que a profundidad tiene México. Bueno, no el de los mexicas, porque los mexicas era todo para ellos y eran un gran imperio del que debemos de estar bastante orgullosos, pero sin duda alguna, por ejemplo, Cuauhtémoc fue un gran héroe militar y hay historias de las batallas como la Noche Alegre, que yo le digo la Noche Alegre porque se derrota a los españoles, se derrota a Cortés, no sé por qué le llaman la Noche Triste, bueno, es parte de estos temas europeístas de historia, sí, de esta revisión de la historia a favor de uno, pero bueno, es un tema donde él claramente se ve que tiene un lado bien inclinado hacia un clasismo que niega de forma rotunda de lo que estamos construidos y de lo que se está construyendo esta nación, y de que si encadenamos todos los pasos históricos que ha tenido México, nos llevan al proyecto de Andrés Manuel. O sea, el proyecto de la independencia, el proyecto de la reforma, el proyecto de Madero, esos proyectos, el de la revolución, todos han puesto una piedra para que Andrés Manuel continúe con el proyecto y traiga este tema que es el de justicia para todos, donde no solo gobierne una élite y de ahí todos los recursos y el gobierno rico, y pues que nadie nada al margen de la ley y nadie por encima de la ley, ¿no? Como lo dice AMLO, por ahí tiene una frase muy buena. Y él se ve que sin duda alguna fue golpeado en esta parte clasista que tiene. Y pues como esto, seguramente todos o algunos de los que nos están viendo hemos tenido debates donde la gente no critica a Andrés Manuel por sus políticas o por temas importantes de coyuntura, sino porque él quiere darle dinero a los pobres y la gente pues no lo entiende. Y ahí es donde tenemos que luchar contra ese clasismo, porque no funciona para un proyecto de nación. Aunado a lo que ustedes dicen, que también lo comparto claramente, yo quiero también compartirles un poco acerca de la opinión que tiene Rafael Barajas, el Fisgón. En la semana tuvo una entrevista también con Julio Astillero, ¿no? Y yo comparto mucho su teoría, y él nos comenta que en estos momentos estamos viviendo una reactivación en México del ciclo de las revoluciones antineoliberales. Dice, a esa otra contrarrevolución neoliberal le está siguiendo un nuevo ciclo revolucionario importante, el que estamos viviendo. Un ciclo que empieza en América Latina, Venezuela, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, ¿no?, etcétera, y que son ejemplos de revoluciones antineoliberales. Dice que a pesar de que Andrés Manuel López Obrador ha ganado elecciones importantes ya en diferentes estados, tiene la presencia de la República, tiene mayoría en las cámaras, en dichas cámaras no tiene también incluso la mayoría calificada, ¿no? Lo que implica que tiene que negociar constantemente con otras fuerzas para poder aprobar algunos puntos fundamentales, y además, sobre todo, si revisamos los poderes formales, pues no tiene el poder judicial. De hecho, este poder está
en franca rebeldía contra las lógicas y políticas que se impulsan desde arriba. Bueno, ¿esto por qué lo menciono? Porque él pregunta y que nos cuestionemos históricamente en América Latina, dice, ¿quién encabeza la batalla de Lula da Silva? Y él dice, y él sugiere que es la cabeza, un sector importante del Poder Judicial. Que revisemos también quién, por ejemplo, quién encabezó también el golpe con la batalla en contra de Correa, un sector del Poder Judicial, y lo mismo ocurrió en Argentina contra Cristina Kirchner, ¿no? Hoy a lo que se está enfrentando el presidente Andrés Manuel López Obrador es algo mucho más serio. Es el enorme poder económico de los grupos económicos que se consolidaron en la era neoliberal. Y no solamente se está enfrentando a eso, sino a sus ramificaciones que son increíbles. Esos poderes económicos que siguen controlando, sin lugar a dudas, el espectro mediático. Y a eso voy, que como bien dice también Daida, y comparto con ella, pero que sí era importante subrayar este tema, es decir, no es tanto Héctor Aguilar Camín, sino hay todo un trabajo mediático, Televisa, y en el cual entra ya todo, incluso redes sociales con los famosos memes, ¿no? La longaniza gate, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que de repente pensamos que surge por ahí un ocurrente, o que decimos estos del PAN, ya ni buena oposición saben ser. Chafas. Eso tiene una intención. Uno de los grandes negocios de los hombres más ricos del mundo, de las familias que controlan el poder interno bruto global, es sin lugar a dudas el hecho de que manejan consorcios mediáticos. Y si revisamos en América Latina, cada país tiene su propio consorcio mediático, y en México no es la excepción. Cristina Kirchner lo entiende muy bien, y en un momento dado busca ponerle límites a estos consorcios mediáticos, de ahí que se asocia e incluso es humilde y va a pedir disculpas a Fernández, que ahora ganó la elección. Y más ejemplos, dice, si revisamos por ejemplo quién impulsa la derrota de Cristina Kirchner en las elecciones en Argentina en contra de Macri, nos vamos a dar cuenta que fue directamente, ya hace rato el profesor también nos lo dijo el doctor, Kurt, fue el Clarín, directamente el Clarín, ese poder mediático. Si revisamos quién impulsa el encarcelamiento de Lula, pues son grupos que cuentan con el llamado cuarto poder, ¿no? Es un poder supeditado al gran poder económico. Las posibilidades de que se regrese la derecha al poder, tal como sucedió en Argentina, aquí en México son muy fuertes. O sea, no la tenemos de ganar. De ahí que es importante, y él maneja ya nada más por último el golpe blando. Que uno de estos objetivos son 5 características, pero uno de ellos es entrar por estos golpes mediáticos y a lo que se le conoce aquí en México, por ejemplo, el gancho al hígado. Estos pequeños golpes en donde no son ciertos, en donde hacen división y hacen que la gente entre en duda. ¿Para qué? Pues para que se vayan ablandando, se vayan como decepcionando, como diciendo esto no era lo que esperábamos. Y mientras sale la verdad, por ejemplo lo de la longaniza gate, pues mientras la gente va perdiendo esperanza, se va decepcionando, ¿no? Y va bajando como que las defensas. Ese es uno de los temas importantes, el ablandamiento. Y esto lo hacen los medios. Por eso de ahí los fake news, por ejemplo. Entonces es importante, y para mí era importante tocar así el tema, pues para irlo entendiendo, y que de esto no lo vamos a poder evitar, pero que podamos ir entendiendo por dónde viene y qué objetivos tiene. Por dónde viene y entender que hay grupos de poder, claro, todavía, bastantes, sí. Y a mí una preocupación que tengo son los partidos políticos, porque aunque digan es que está debilitada, pues sí, se está debilitando el PAN y toda la derecha, pero ¿a dónde creen que van a llegar? Entonces, aguas. Yo ya nada más quiero decir que creo que Andrés Manuel, con sus 15 libros, es mejor historiador y es mejor escritor que Aguilar Camín. Ay, no, bueno, sí, sin duda. Bueno, yo sin duda creo que hay que tener cuidado con estos personajes y estos grupos de poder, y principalmente las fake news que son reales. Habrá que ser muy listos a la hora de ver las fuentes. En el tema de Longaniza Gate, es un ejemplo claro de cómo operan
todavía estos medios chayoteros porque lo sacan, lo replican todos y muchos ni siquiera revisaron la fuente y no se dieron cuenta que caían en una verdadera estupidez. A nosotros fue muy divertido porque rápidamente se ridiculizó a todos los que siguieron, incluso gente común de mis redes que también caían en Longaniza Gate y dices, bueno, así la oposición, ¿no? O sea, el nivel de la oposición está cayendo y bueno, estos personajes pues dejarlos de lado, la verdad es que tienen que tener el espacio porque debe de haber pluralidad, pero ver y filtrar de quién vienen las opiniones. Y hacia dónde van. Y hacia dónde van, claro, todo apuntado. A mí lo único es que justo me sonó mucho lo de Amenaza, de que le dice que es un mal ejemplo Madero por cómo terminó. O sea, como tratando de decirle a Andrés Manuel que podría terminar así, pero no, porque aquí habemos muchos que no vamos a dejar que eso pase nunca. Hay historia que nos precede y somos de los primeros que vamos a salir a defender la Cuarta Transformación. Muy bien, pues amigos, la verdad es que agradecemos a cada una de las personas que estuvo con nosotros. Gracias, Mauricio, por haber acompañado. Gracias, profe Héctor Lerín, Daida. Gracias a todos. A ustedes principalmente que estuvieron con nosotros todo este tiempo, toda esta pequeña hora y media con nosotros. Muchas gracias. También, bueno, pues quiero comentarles que a partir del miércoles vamos a empezar a ir cada tercer día a las mañaneras, Daida y yo, así que pues los invitamos a que nos ayuden a hacer preguntas inteligentes, que en lugar de que critiquen ya los medios que de repente están, oye, ¿por qué hacen tan preguntas tan tontas o tan repetitivas? Bueno, a ustedes ayúdennos, sean la voz, nosotros vamos a ser su voz, ayúdenos a plantear buenas preguntas y cosas que consideren que son injustas, hacérselas llegar al presidente. Así Mauricio, muchas gracias. Gracias, hasta luego, amigos. Daida. Gracias, nos vemos por las mañaneras. Profe Héctor Lerín. Para el día 18 está convocando una manifestación en redes sociales en contra del Tribunal Superior de Justicia. ¿Le está convocando quién, Contra la profe? Suprema Corte de Justicia. Diversos organismos. Domingo 18. Ok, pues amigos, muchas gracias. Mi nombre es Héctor Tlatempa y estuvieron en su programa Puntos Suspensivos Radio. Nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima. Gracias. México. Saludos, Edith.